a desplegar su trabajo más internacional, digamos, y más conocida en los dos ámbitos. Nosotros con México, en el campo de la ciencia y de la educación, con México, tenemos un vínculo muy estrecho, no solamente Argentina, sino Córdoba en particular. Córdoba en particular y la Universidad Nacional de Córdoba tienen lazos muy estrechos con la Universidad Autónoma de México, desde la época de la dictadura, porque en los años de la dictadura cívico-militar, muchos estudiantes y egresados y profesores nuestros de la carrera de Ciencia y Educación se fueron a México, ese fue el lugar que los acogió para el exilio, y ahí desarrollaron una tarea de investigación. O sea, México, la Universidad Autónoma les abrió la puerta y les habilitó un trabajo de investigación y de producción académica muy, muy valiosa, que bueno, a la vuelta de la democracia, les permitió desplegar todo un trabajo articulado entre estos dos países. Así que para nosotros así siempre ha sido un vínculo muy estrecho la Universidad Autónoma de México. Nosotros, ustedes nos han escuchado hablar de Alfredo Furlan. Alfredo Furlan es un egresado de la Escuela de Ciencia y Educación que se desarrolló profesionalmente en México. Bueno, Alfredo Furlan y Pasillas, Miguel Ángel Pasillas, escribieron textos que son fundantes para estos periodos de estudio de la pedagogía, y que ustedes ya los han tenido que leer en el ingreso. Y eso se produjo durante la época del exilio allá en México. Así que bueno, ya estamos en condiciones de empezar la clase, me parece. Dimos una introducción, conversamos un ratito mientras esperamos que lleguen más estudiantes, pero ya estaríamos en condiciones, tenemos más de 40, ojalá lleguen más, o ojalá que ustedes puedan retransmitir a sus compañeros. Ahí llegó Adriana. Hola Adriana, la profe. Hola. Hola Adri, ¿cómo estás? Bueno, miren. Estoy chequeando el enlace porque yo quise entrar por el... O sea, quiero ver si puse bien el enlace de la página, pero supongo que sí, porque están acá, porque no pude entrar por la página. Google.com. Yo entré por el enlace que nos mandó Analia. No, pero sí, lo puse bien. Acá estamos. Lo puse bien. Mira, te dicen, pero ahí te dice una alumna que tiene un punto final que no va. El punto que le habré puesto al final de la oración. Claro. El resto está bien. Ahí Es el último enlace de la oración. Se ve que le he puesto el punto. Claro. Mira vos, por eso no podía entrar por ahí. Saqué el punto porque si no podía, dice Carmen. Claro. Qué inteligente. Le voy a mandar de nuevo. Un mensajito. Bueno. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar en lo que nos proponíamos para este encuentro de hoy jueves. Como les dijimos en otras oportunidades, esta unidad, la unidad 3, de educación más allá de la escuela, es una unidad particular a la que no es que sea menos importante, es todo lo contrario, y más en este contexto que estamos viviendo actualmente, resulta de mucha relevancia el enfoque o el tratamiento de estas temáticas que estamos introduciendo en esta unidad, pero a la que le dedicamos poco tiempo. Siempre lo hacemos, en la presencialidad nos pasa lo mismo, porque bueno, focalizamos o queremos profundizar más el tratamiento de la dimensión pedagógica de la escuela. Ya en la próxima unidad, en la unidad 4, que no queremos descuidar porque siempre queda para el final y siempre nos queda poco tiempo, en la unidad 4 vamos a encontrar más argumentos y vamos a profundizar más acerca de por qué, desde nuestra perspectiva de la pedagogía, la escuela va adquiriendo esta relevancia que le damos. Pero no quiere decir eso que la educación y los procesos educativos que transcurren más allá de la escuela dejen de estar dentro del foco de atención de la pedagogía. O sea, esta unidad tiene el sentido justamente de poder mirar de qué manera la educación como proceso complejo, amplio, polifacético, diversificado, etcétera, etcétera, transcurre por fuera de los límites de la escuela y en esos espacios
diferentes, no escolares, van ofreciendo una multiplicidad de características que resultan muy, muy ricas, muy nutritivas, digamos, alimentan mucho la mirada pedagógica y nos permiten revisar las características que a lo largo del tiempo van teniendo estos procesos educativos por fuera de la escuela y también ayudan a mirar a la propia escuela. Es decir, nosotros transitamos un nuevo siglo y desde las últimas décadas del siglo pasado y estas 2 décadas que estamos transcurriendo, las demandas formativas son cada vez mayores, cada vez son múltiples. Los niños que han crecido en estas últimas décadas cada vez necesitan adquirir mayores herramientas, necesitan desarrollar cada vez más complejidad en su pensamiento, necesitan apropiarse de muchos conocimientos científicos, porque el mundo se va complejizando cada vez más y por lo tanto las demandas formativas también se van complejizando, multiplicando, variando, diversificando, etcétera, etcétera. Y como hemos visto en los procesos históricos que fuimos analizando, de eso depende la inclusión social, es decir, claramente la incorporación del adulto en la vida productiva, en la vida social, está condicionada fuertemente por lo que va adquiriendo en sus etapas previas a la adultez, generalmente en sus etapas formativas, que significan el tránsito por la escuela. O sea, posteriormente también, todos sabemos que la educación nunca termina, la educación es permanente, y que en cualquier etapa de la vida seguimos aprendiendo, pero el momento de ingresar como adulto a los ámbitos productivos y al ámbito público, social, un joven cada vez necesita contar con una formación más completa, más compleja, y eso es realmente una problemática educativa que nos atañe, que debemos incorporar en el análisis que vamos teniendo desde la pedagogía. Entonces, esta unidad tiene el sentido de poder mirar más allá de la escuela, pero sin descuidar que la problemática que atañe tanto a la escuela como a estos otros espacios educativos por fuera de la escuela, la problemática es la misma, es la problemática que Tenti Fanfani denomina como la cuestión social. Es decir, la problemática es compleja porque tiene que ver con ofrecer a las nuevas generaciones las mejores condiciones para su inserción social. Y en una inserción social en la que no quede nadie afuera, una inserción que permita la verdadera incorporación de todos y limite todas prácticas de exclusión. Bueno, acá, no, era Adriana que nos estaba saludando que se había incorporado. No apagué del todo esto. Acá está. Disculpen. Esto nos pasa también en la presencialidad, que estos celulares no los apagamos del todo y nos interrumpen. Bueno, entonces, desde esa idea de la unidad 3, nosotros nos encontramos y le fuimos proponiendo 3 textos donde básicamente procuramos abordar las temáticas de esta unidad en las que ponemos en el centro de la discusión, en el centro del debate, la educación como derecho social y como bien público. Pero para esto realizamos primero alguna precisión, por eso empezamos la semana pasada con el texto de María Teresa Sirven, al cual le hicimos una introducción, espero que hayan podido ver y que se haya entendido la filmina y la explicación que usamos para dar cuenta de qué es esto de la organización tripartita a la que alude María Teresa Sirven. Es decir, nosotros para pensar el universo y para estudiar el universo educativo, donde la escuela es parte de ese universo, conocemos que desde hace tiempo, desde la década del 60, se habla de una organización tripartita del universo educativo, es decir, clasificamos los procesos educativos en 3 partes, la educación formal, no formal e informal. Y esto tiene una historia, la que
traté de precisar y explicar en la clase anterior con las filminas, tiene una historia, o sea, es una clasificación propuesta en un determinado momento que permitió pensar estas distintas formas de educación. Pero, como toda clasificación, se va transformando, se va cambiando. En alguna ocasión, cuando hablábamos de este tema en clase con los estudiantes, yo les hacía el ejemplo de la tarea de clasificar que se hace en las ciencias naturales que estudian, por ejemplo, las plantas, la botánica. Entonces decía, por ejemplo, una de las tareas que generalmente hace la ciencia cuando empieza a desarrollar conocimiento científico sobre un objeto, supónganse sobre las plantas, es la clasificación. Bueno, empezamos a clasificar. Los científicos, los botánicos, empezaron a clasificar. ¿A partir de qué? De las características comunes. Entonces clasifican las plantas de acuerdo a las características comunes que tienen. Nosotros hicimos lo mismo en Ciencias de la Educación. En algún momento alguien dijo, bueno, vamos a clasificar estos fenómenos y vamos a ordenarlos en distintos conjuntos según las características comunes que tienen. Esta es una de las clasificaciones más tradicionales que tenemos en el campo de la ciencia de la educación para diferenciar la escolarización o la educación formal, lo no formal y lo informal. Pero, ¿qué pasa? No nos quedamos tranquilos con esas clasificaciones. Los botánicos tampoco, porque también los botánicos les van apareciendo nuevas plantas y a veces tienen dificultades en clasificar una nueva plantita en alguno de los grupos que habían, de las categorías que habían organizado. Entonces, en ninguna ciencia una clasificación es acabada, siempre las clasificaciones se van transformando y se van revisando. Nosotros tenemos una clasificación que es la educación formal, no formal e informal, y sobre eso seguimos debatiendo y seguimos discutiendo. Es importante que sí tengamos claridad sobre las características que reúne cada uno de estos conjuntos, y a partir de esa claridad, lo que nos propone María Teresa Sirven es discutir sobre uno de esos grupos en particular, que es la educación no formal. Y ahí es donde nos detenemos, ahí es donde nos ponemos a revisar la importancia que tiene la educación no formal y cómo esto se vincula con los procesos, la preocupación sobre los procesos educativos inclusores o exclusores, los procesos educativos que garantizan el derecho a la educación. Entonces, hasta ahí es la primera parte de esta unidad, ¿no es cierto? La clarificación sobre los procesos, las tres formas de educación y los procesos que se incluyen en cada uno de esos tres tipos o formas de educación. Y ahí propusimos el foro, donde empezamos a compartir algunas experiencias. Inmediatamente aparece en las historias personales cómo todos nosotros, además de haber participado de la educación formal, es decir, todos fuimos a la escuela, si no, no estaríamos en la universidad, todos fuimos gradualmente transitando por cada uno de los niveles, y entonces eso significó todo un trayecto de educación formal. Pero casi todos tenemos alguna otra experiencia que a partir de esta clasificación la identificamos como educación no formal. Algunos hablaron de educación de idioma, yo contaba una anécdota personal muy antigua que ya no se usa, y que da cuenta de cómo la educación no formal, esas experiencias de educación por fuera de la escuela, tienen esta particularidad de mucha movilidad, o sea, salen, son ofertas que van saliendo, van apareciendo en función de las demandas inmediatas del mercado laboral. La experiencia que yo contaba era del manejo de la máquina de escribir, de usar los dedos, todos los dedos para escribir. Y había otra gente que contaba la experiencia del idioma, o la experiencia de haber aprendido informática por fuera de la escuela. Bueno, todas experiencias de educación no formal que tienen que ver con la complementación, porque esta es una de las relaciones que los autores identifican entre educación formal y no formal, la complementación, es decir, la educación formal ofrece un trayecto formativo básico, común, y pareciera que uno encuentra en la educación no formal
la complementación y el aprendizaje de otros contenidos, de otros conocimientos que se incorporan tardíamente a la escuela, como el idioma. Fíjense cuándo se incorpora el idioma como un contenido obligatorio, o la informática, que se incorpora tardíamente, mientras tanto se transmitía en los espacios de educación no formal. Bueno, estas características que nos permiten ir desarmando, analizando, complejizando el espacio de la educación no formal. Y lo que agrega María Teresa Sirven es que la complejidad y las íntimas relaciones que se van produciendo entre uno y otro tipo de educación lleva a que la clasificación tripartita resulte insuficiente. Entonces ella ofrece otra clasificación y ofrece otros criterios donde nos permite ir problematizando las formas de organizar estas experiencias, la forma de organizar, la forma de revisar y de analizar estas experiencias. A nosotros nos interesa particularmente seguir problematizando porque en realidad lo que estamos viendo, y siguiendo los autores que presentamos en esta unidad, es que la escuela resulta insuficiente para una formación completa, abarcativa, integral. Si bien la escuela garantiza un trayecto común, evidentemente estamos ante una complejidad de aprendizaje y una multiplicidad de demandas formativas que no parece ser suficiente el trabajo que puede ofrecer, la oferta formativa que puede ofrecer la escuela. Y entonces cada vez más encontramos que la misma institución educativa, el propio sistema educativo va abriendo sus espacios, abriendo su frontera e incorporando propuestas que uno podría definir como propuestas de educación no formal. Y ahí aparecieron entre las experiencias de los estudiantes gente que desde la escuela participó en una actividad comunitaria en relación con el cuidado del medio ambiente, y no era solamente la escuela a la que asistía, sino otras organizaciones sociales, alguien que participó en otros proyectos de participación política, es decir, cómo no están totalmente desvinculados de la escuela, sino que quedan de alguna manera entrelazados, vinculados cada vez más estrechamente con lo que es la educación formal. Por lo tanto, hace que esa diferencia, esa frontera entre uno y otro resulte bastante permeable, ¿no? A ver, acá hay una pregunta. Un ejemplo, profe, puede ser la implementación. Exactamente, justamente, los CAG. Ustedes saben que durante mucho tiempo existieron los CAG y los CAI. Eran los Centros de Acción Juvenil o los Centros de Acción Infantil, que se desplegaban desde las propias escuelas, en el horario extraescolar, digamos, cuando terminaba el turno, funcionaban en otros horarios, o los sábados, por ejemplo, y a veces participaban los propios docentes, eran los que promovían los proyectos a desarrollar en los CAC, y eso era educación no formal. ¿Por qué la ponemos como educación no formal? Claro que puede ser, ahí Analía le sugiere como uno de los casos para analizar. ¿Por qué lo ubicamos en la educación no formal? Porque fundamentalmente no eran obligatorios, es decir, la acreditación y la graduación, el pasar de grado, de un grado a otro, de un curso a otro, no estaba condicionado por la participación y la aprobación de lo que se realizaba en los CAG y en los CAI. Y en esos proyectos de los CAI y los CAG aparece la preocupación social. Por eso encontramos en estos proyectos y en estos espacios, vamos a ver que se habla de educación social. Es una preocupación que tiene que ver más con el aporte de la educación a la integración social. De ahí que nosotros traemos a esta unidad la problemática de la cuestión social, ¿no? Eran plurigrados los días sábados, a veces eran proyectos que tenían una duración de 1 mes o 2 y luego cambiaban, había mucha variabilidad en la organización según cómo cada escuela decidía ponerlos en marcha, es decir, tenía toda una estructura, un dispositivo, una forma de trabajo, una selección de los contenidos, una definición de las estrategias diferente, podríamos decir, liberada de la estructura
organizativa y la regulación que establecía el sistema educativo. Sin embargo, se daba en la propia escuela, el patio de la escuela, el Zoom de la escuela, las aulas, se generaron proyectos hermosos en esos espacios que duraron bastante tiempo en bastantes lugares. Y de hecho, en relación con esas experiencias de los CAC, fue que se fueron desplegando al interior de los ministerios, dentro de los ministerios de educación, espacios que se llaman políticas socioeducativas y que atendían a estas otras problemáticas. A ver, algo dicen por ahí del PAICOR que no garantizaba el parque, claro, sí. Eso permitía que se ofrecieran espacios para cubrir problemáticas de alimentación en algunas familias el día sábado, a raíz que la escuela quedaba abierta. O sea, es muy importante porque se abre la escuela a otras actividades diferentes en días inusuales, como los días sábados. Bueno, entonces, ahí tenemos un ejercicio muy interesante para hacer, que es el de ir pensando lo formal, lo no formal, bueno, y lo informal, que siempre queda muy descuidado lo informal, no es menor, es todo aquel proceso educativo que se da espontáneamente, que no es que esté carente de intencionalidad, pero que no se da de manera sistemática, es la vida cotidiana, es el aprendizaje, la formación, la educación, que sí o sí se produce en el contacto espontáneo entre los grupos, entre los jóvenes, entre los niños. Siempre decimos el ejemplo, en la escuela, durante el recreo, hay educación informal, porque en el recreo los niños juegan, participan en algunas actividades, incluso a veces se organizan en el recreo espacios diferenciados, bueno, la canchita la usan tal día, tal grado, tal día, tal otro, sin embargo, en ese momento en la canchita se produce una pelea y la maestra interviene, y ahí hay una intervención educativa, pero espontánea, no ha sido prevista, no ha sido sistematizada, no es que la familia hoy se decide, hoy vamos a enseñar a que los niños coman utilizando bien los cuchillos, tenedor, las herramientas, mañana vamos a enseñar esto, lo otro. No, es un aprendizaje y una educación más espontánea. Lo autodidáctico no es exactamente lo que entraría a las escuelas Waldorf, ahí vamos. Lo que se llama aprendizaje autodidáctico no siempre o no necesariamente es informal, porque, por ejemplo, si una persona tiene un interés especial en aprender determinada cosa, hoy está ocurriendo mucho eso a través de la virtualidad, ¿no? Intento enseñar el uso del cajero, tal cual. Si una persona decide personalmente aprender a aprender a tejer, y usa los tutoriales, que hay un montón, y que te enseñan a tejer en este contexto de virtualidad, eso no sería informal. ¿Por qué? Porque hay un instrumento preparado con la intención, y hay un instrumento, un dispositivo preparado con la intención de enseñar, y hay un sujeto que está dispuesto y se prepara, se dispone a aprender eso. En la educación informal no hay explícitamente esta decisión, transcurre en el contacto cotidiano, en la familia, en la calle, en una actividad recreativa, es la más espontánea, digamos, es la menos sistematizada de todas las formas de educación. El caso de Diana, sí. Una cosita que quisiera resaltar, subrayar, de lo que vos venís ejemplificando. Recién, a lo largo de la exposición, hablaste de la escuela en las tres acepciones. Hablaste de los recreos como espacios de educación informal, hablamos de los CAG como, bueno, una experiencia
que ocurre en el marco de las instituciones educativas y también, bueno, hablamos de lo que ocurre en cada grado, en cada año, en cada sala, que es educación formal. Es decir, que lo que ocurre en la escuela no necesariamente y exclusivamente es educación formal. Hay matices, hay un entrelazar de estas tres dimensiones, de estos tres aspectos, de estos tres niveles de formalización del educativo también. Tal cual. Quería subrayarlo porque, digamos, en bueno. la explicación que has venido dando, con mucha claridad, Claro. pudimos como identificar en el espacio escolar las tres cuestiones. Exacto. Acá dice alguien, intento enseñar el uso del cajero, cuando uno aprende a desempeñarse en ciertos trabajos, en oficinas, y sería educación formal. Claro, fíjense, es muy interesante lo que pasa en la inserción laboral. Después voy a la pregunta de la escuela Waldorf. Cuando uno, bueno, cumple toda la escolaridad, termina la escuela secundaria y empieza a trabajar, ¿qué base formativa le permite a uno desempeñarse correctamente en el trabajo en el que ingresa? No podemos decir que la escuela nos enseñó todo. ¿Cuántas cosas la aprendemos? Se habla de la inserción laboral. ¿Cuántas cosas aprendemos una vez que estamos en ese lugar, una vez que estamos en la oficina? Y el contacto diario me va a permitir descubrir cómo hacer determinadas cosas, cómo contestarle a un cliente, cómo buscar y ordenar formularios. Eso no me lo va a enseñar la escuela, no me puede enseñar todo eso. La escuela me va a dar una capacidad, una formación, donde me va a dar capacidades, disposiciones, un pensamiento, una forma de estar en el mundo que me va a habilitar para muchos ámbitos. Pero hay algo de esa cosa cotidiana de aprender, y ahí uno aprende lo bueno y lo malo. Aprende lo que le va a ayudar a destacarse y aquello que no es favorable para el bien personal o para el bien de la institución. Pasa lo mismo con la formación docente. Insistimos mucho en la práctica, en los espacios de la práctica, en que los estudiantes tengan acceso a las instituciones educativas durante la formación, pero en definitiva, hasta que uno no está en ese lugar, haciéndose cargo de ese lugar, no termina de desarrollar muchísimos aprendizajes. Y así uno esté 20 años dando clase, va a terminar, o más, digo, aún quienes están a punto de jubilarse siguen aprendiendo y descubriendo otras cosas. Entonces hay algo de la informalidad, hay algo de lo no formal, hay algo de lo formal, todo eso va incorporando como aprendizaje, como formas de dominio de las capacidades que exige hoy el desempeño, ¿no? Nunca termina de aprender, exactamente, por eso es tan rico este proceso que a nosotros nos inquieta y que es nuestro objeto de estudio, que es la educación. Son tan complejos los procesos que, y además tan duraderos, ¿no? Y respecto a las escuelas Waldorf, en primer lugar tenemos que reconocer que es una institución, son instituciones educativas, son escuelas. Lo que las lo que las diferencia como institución educativa es que las formas de organización que tienen, sobre todo la no gradualidad, una de las características que se distingue, ahí voy a lo de la educación de adultos, que es muy importante esa pregunta. Una de las características que distingue las escuelas Waldorf es que ellos rompen la gradualidad. ¿Qué quiere decir que rompen la gradualidad? No es solo de la escuela Waldorf, hubo otras experiencias en el mundo que también rompieron la gradualidad. Es decir, el niño que asiste a una escuela Waldorf no necesariamente está en primer grado, segundo grado, tercer grado. Un niño puede que esté trabajando con los contenidos de matemática de primer grado y con los contenidos de lengua de segundo grado. O sea, las agrupaciones no es por edad ni por grado, sino por el dominio que van alcanzando en distintas disciplinas. Entonces, esa y otras características de las escuelas de Waldorf hace que no encuentren el reconocimiento estatal. Por eso suelen ser
aunque ahora hay un avance en ese sentido, pero durante muchos años han sido escuelas que han permanecido por fuera del sistema educativo. Entonces sus niños tienen que rendir como estudiantes libres para poder tener la acreditación del sistema educativo. Pero son escuelas, es educación formal, solo que no tienen las acreditaciones otorgadas por el Estado para su acreditación. Sí, digamos, todas estas instituciones como Montessori, que llevan el nombre generalmente llevan el nombre de los pedagogos escolanovistas, del movimiento Escuela Nueva, ¿se acuerdan que hablamos? Si son escuelas que mantienen ciertas regulaciones del sistema educativo, pertenecen al sistema educativo, sean subsidiadas o no por el Estado. Una cosa es que el Estado les pague a las escuelas, a las empresas privadas, les haga erogaciones económicas para mantener esa escuela, y otra es que tengan el reconocimiento estatal. El Estado puede darle reconocimiento estatal y no darles dinero, o puede darle el reconocimiento estatal y darles una subvención económica. Lo que hace que la escuela permanezca en el sistema educativo y tenga la acreditación es el cumplimiento de ciertas regulaciones del sistema. Los sistemas educativos, al menos en nuestro país, hasta ahora no han otorgado acreditación a escuelas no graduadas. Sé que en estos momentos estaban tramitando y parecía que había alguna posibilidad de que el Estado provincial las reconozca. Las reconozca, decimos, es como el procedimiento de que el Estado les dé la acreditación. Pero hasta ahora me parece que no lo han logrado aún. Eso es, pero siguen siendo experiencias que están marcadas en la educación formal, solo que tienen les estaría faltando la acreditación, pero el objetivo de la experiencia es la escolarización del niño, no es por fuera de la escolarización. El objetivo es otorgar una acreditación y un reconocimiento de que tiene aprobada el primer grado, la escuela primaria, el primer ciclo, lo que fuera. Y en relación a la educación de adultos, lo tenía anotado acá porque es una cosa que me importaba específicamente, y acá me traje la Ley de Educación Nacional. Ustedes en el texto que hemos compartido con ustedes de María Teresa Sirven, cuando ella pone a discusión y propone los distintos grados de formalización para pensar la educación, habla de educación inicial, educación de jóvenes y adultos, y el tercer componente lo refiere como aprendizajes sociales. Este texto se produce en 2006, y en esos años se estaba discutiendo, estaba a punto de ser aprobada la nueva Ley de Educación Nacional. Nosotros actualmente estamos regidos por la Ley de Educación Nacional, que se sancionó, se comenzó a implementar en 2007, y se sanciona en el año, yo les voy a decir exactamente, 2006. Esta ley 26.206, Ley de Educación Nacional, que es la que hoy tenemos vigente, en su artículo, en el capítulo 2, en el capítulo 1, que define la estructura del sistema educativo, la disposición, el capítulo 2 de la ley tiene, va del artículo 12 al artículo 17. Esos artículos definen la estructura del sistema educativo y es la estructura vigente actual. En el último artículo, cuando habla de la estructura del sistema educativo, define los 4 niveles y establece la obligatoriedad. O sea, desde esa ley, nosotros en nuestro país tenemos la educación obligatoria del nivel inicial, primario y secundario completo. El nivel superior forma parte del sistema educativo, pero no es obligatorio. En esa ley se establecía el jardín de 5, el jardín de infante en 5 años. Luego se actualizó y en este momento está el de 4 y 5 obligatorio y el de 3 es universal. Pero además, y acá es donde quiero ir, la ley establece distintas modalidades.
dice que a los efectos de la presente ley se constituyen modalidades del sistema educativo aquellas opciones organizativas y curriculares de la educación común dentro de uno o más niveles educativos que procuran dar respuestas a requerimientos específicos de formación y atender particularidades de carácter permanente o temporal, personales o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación. O sea, la ley establece modalidades. Esas modalidades pueden afectar a más de un nivel. ¿Y cuáles son las modalidades que establece la ley? Las modalidades son educación técnico-profesional, educación artística, educación especial, educación permanente de jóvenes y adultos, y educación rural, educación intercultural bilingüe, educación en contextos de privación de libertad y educación domiciliaria y hospitalaria. Esta es una ampliación, con esta ley se produce una ampliación de la atención del Estado a distintas formas de educación, porque acá se incluye la modalidad, se incluye la educación de jóvenes y adultos como una modalidad. Si antes uno encuentra en el texto de Silver un reconocimiento a la educación de jóvenes y adultos como la educación no formal, esto dejó de ser no formal porque hoy es una modalidad del sistema educativo. Esto quiere decir, el Estado tiene que garantizar que los jóvenes y adultos que no concluyeron su educación obligatoria lo puedan hacer en las ofertas educativas que ofrece las provincias, las jurisdicciones. Con lo cual, ya no podemos hablar más de educación de jóvenes y adultos como una educación no formal. Si bien la educación no formal fue la que más atendió por muchísimo tiempo la alfabetización de adultos, la formación de jóvenes para el trabajo, etcétera, etcétera, hoy es una modalidad dentro del sistema educativo. Por lo tanto, así como lo es la modalidad de la educación en cárceles o en encierro, la educación en encierro, y la educación hospitalaria. Esto significa que el Estado tiene la obligación de instalar escuela en las cárceles. Hoy las cárceles argentinas tienen escuela primaria, no tienen jardín, por supuesto, pero tienen escuela primaria y tienen escuela secundaria. Es obligación del Estado ofrecer la escolarización para que todos los adultos y jóvenes completen su escolaridad en el lugar donde estén, en los hospitales, en las cárceles, etc. Entonces, bueno, la educación de jóvenes y adultos ya no es más educación no formal porque forma parte del sistema educativo. Y la obligación del Estado es no solamente generar la institución para que esto ocurra, sino también regular esa educación. Esto quiere decir, hay un currículum, hay una estructura normativa que regula el funcionamiento de las escuelas para jóvenes y adultos, hay programas, proyectos y financiamiento del Estado para que eso se desarrolle. Así que gracias por la pregunta, porque esto es muy importante que ustedes lo vayan recordando, ¿no? Feliz día, gracias por recordarme. Hoy es el Día de los Jardines de Infantes. Un abrazo grande, una felicitación muy grande a todas las maestras de nivel inicial, al Jardín de Infantes, en conmemoración de Rosarito Vera Peñalosa, el Día de los Jardines de Infantes. Hemos pasado jornadas hermosas, disfrutando de la primera infancia y festejando este nivel educativo que es tan conmovedor y maravilloso para la experiencia de los niños de esa edad. Hoy es el Día de los Jardines de Infantes, 28 de mayo, exactamente. Así que para todas las maestras jardineras, para todas las docentes de nivel inicial. Sí, yo también, en mi comienzo fui maestra jardinera. Maestra normal, no normal, sino era el profesorado en ese momento, pero era en la escuela normal, en el cargo. No sabía eso, mira, me acabo de enterar.
Sí, yo estudiaba la carrera de Ciencias de la Educación y como veía que con mi título no sabía cómo hacer para trabajar con el título que nos ofrecía la universidad, el último año ingresé en el Carbo y hice el profesorado cuando era de 2 años y medio. Era el profesorado a nivel inicial de 2 años y medio. Hermosa experiencia. Y así fue que empecé a trabajar en ese nivel, ¿no? Así que por eso un abrazo muy grande, felicitaciones a todas las maestras jardineras que en estos días, la verdad, están haciendo un trabajo inconmensurable. Es maravilloso lo que hacen con los videos, con los juegos, con las actividades. El otro día veía una maestra enseñando juegos tradicionales en un videíto y promoviendo que los chicos armaran sus propios juegos con materiales descartables, una maravilla. Bueno, retomamos. ¿Alguna otra pregunta que se me haya quedado pendiente por ahí, Analía o Adriana, ustedes que están atentas? Voy a enchufar la máquina. Digo, ¿alguna otra pregunta que juntos a la distancia dicen por ahí? No, estamos como bastante al día en el foro, me parece que en el chat venimos recuperando ahí. Sobre las escuelas experimentales, la pregunta sobre las escuelas experimentales. Entiendo que se refieren a las PROA. ¿Serán las PROA? O las escuelas Montessori o las Waldorf. Claudio. A ver, un ejemplo de enseñanza no formal sería como lo fue hasta no hace mucho atrás. A ver. Un ejemplo de enseñanza sería como lo fue hasta hace mucho. La formación en muchos oficios. Claro. ¿Cómo? La formación en oficios. Sí, la en oficio y por correspondencia, sí, torneros, electricistas, no formales, claro, eran títulos no formales. Se escucha mal, Lili, se corta. ¿Ahí? A ver, habla. No, no se escucha. Hola, hola. Ahora Hola. Ahí está. está. Perfecto. Bueno, por ahí si hace falta apago la cámara. Decía que muchas de esas academias enviaban las actividades por correo. O sea, las he escuchado nombrar así, claro, se denominaban academias, y había algunas que eran muy famosas, ¿no? Que tenían sus sedes en Buenos Aires y mandaban al interior, y todo se hacía por correo. Todas las semanas, quien se anotaba, recibía un sobre con actividades, instrucciones, todo lo demás, y por correo se pagaba también, a través del telégrafo, o no sé cómo hacían, pero yo sé que era a través del correo. Se recibían sobres con los manuales, la persona recibía esos manuales, hacía las actividades, respondía, mandaba, por se imaginan los tiempos que eso llevaba, porque por lo menos una semana demoraba en llegar cada envío. Y al final, a veces en algunos casos tenían que viajar para el examen final, tenían delegaciones en algunas ciudades donde había alguien que representaba la academia y tomaba el examen. Y una vez que aprobó el examen se entregaba la certificación, claro que sí, estaba muy difundido y fue una actividad que atendió, como decía al principio, fueron propuestas que atendían fundamentalmente las demandas laborales y esta vertiginosidad de demandas laborales que fue planteando la tecnificación, la tecnología, la incorporación, sí, cosmetólogas,
Bueno, en... Lili, sí, y por ahí lo que pasa con la educación técnica ahora es similar a lo que has contado en relación a la educación de jóvenes y adultos como modalidad. claro, Los claro. persisten formas dentro del circuito de educación no formal o formalizadas levemente, digamos, pero desde las políticas de un Ministerio de Trabajo, por ejemplo, y otras Claro. que dependen del Ministerio de Educación como parte de la escolaridad, ¿no? O la escolaridad obligatoria incluso. Y traías esto del aprendizaje vía correspondencia, un elemento muy importante de la cultura usado para la transmisión no formal ha sido la radio. Tal cual. Mi mamá tiene 87 años y estudió alemán a través de los programas de radio de la Deutsche Welle. La Deutsche Welle es la radio oficial de Alemania, y enviaba a sus oyentes unos libritos y clases de alemán para latinos. Digo, como hoy también la radio es un recurso de la plataforma Seguimos Educando para los chicos que no tienen conectividad hoy en medio de la pandemia, ¿no? Y en la educación sigue siendo una posibilidad. Sí, sí, justamente en el Instituto de Formación Docente del INFOD de Nación se está pidiendo, se está promoviendo la activación de las radios escolares o de las radios sociales, o como es que le llaman, no me acuerdo qué nombre tienen, comunitarias, las radios comunitarias, gestadas por una comunidad, por un grupo, y que son muy valiosas para esto, ¿no? Bueno, la televisión, dando cursos. Yo me acuerdo que en una época en la universidad habíamos generado unas propuestas para el ingreso a la universidad a través de la radio, a través de la televisión, de los SRT, que son la radio universitaria, y habíamos generado charlas, ciclos de formación que se transmitían, que se daban por la tele a la mañana para el ingreso universitario, que eran sobre historia de la universidad. Muy interesantes, me acuerdo, que se usó como 2 o 3 años para el ingreso a la universidad. Bueno, son todas formas combinadas, donde ahí, podríamos decir, era no formal, pero pandemia docente, no sé qué dijeron ahí. Son formas combinadas, donde podríamos decir, bueno, la experiencia es no formal, porque eran ciclos de charlas sobre la historia de la universidad, y se daban por la televisión, cualquiera lo podía ver, era la televisión abierta. Sin embargo, para los estudiantes que ingresaban, era un tema que ingresaba, que era un tema, era parte de los temas del ingreso. Entonces, eso era un aporte que significa, y que se les exigía que tomaran datos de esas mismas charlas que se daban por la televisión. Entonces se van combinando estas formas y hacen a la apropiación de esos contenidos, ¿no? Bueno. Quedaba pendiente lo de las escuelas, dan clases y charlas los días sábados. Claro, en Calera dicen a partir de la pandemia, docentes de secundario dan clases y charlas los días sábados. Claro. Sí, sí. Bueno, el área de la cosmetología, que recién preguntaban por ahí, generalmente todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, oficios que tienen que ver con pedicuría, cosmetología, óptica, todo ese tipo de formaciones que son tan específicas, tienen un desarrollo en estos espacios no formales. O sea, tienen certificación de academias. Por ejemplo, corte y confección. Recién en los últimos, diría, 10 años, apareció la carrera a nivel superior de diseño textil. Pero durante todo el siglo XX, digamos, quienes se formaban para trabajar en el rubro textil, para hacer ropa, para cortar y coser y hacer ropa, lo aprendían en las academias de corte y confección. Y recién aparece como carrera de formación superior el diseño textil en los últimos años, porque se va como desplegando, desarrollando, pero la formación para ese oficio devenía de la participación en alguna de estas
propuestas de academias de corte y confección. Había academias muy reconocidas de corte y confección, ¿no? Yo recuerdo de haber escuchado a mi madre hacer cursos de corte y confección por correspondencia también. Bueno, y la última pregunta que nos había quedado pendiente es sobre las escuelas experimentales. Si se refieren a las escuelas PROA, que se conocen en la provincia de Córdoba, que se llama Programa de Educación Avanzada, que se les conoce como escuelas experimentales, en ese caso no estamos hablando de educación no formal, porque es una forma de organización de la escuela secundaria, es una escuela secundaria común, regulada y que respeta los contenidos de los diseños curriculares básicos que establece Córdoba para el nivel secundario, los 2 ciclos, básico y orientado. ¿Pero qué tiene? Incluye de manera muy temprana, desde el primer año, espacios de tecnología y de TICs. Entonces, los estudiantes trabajan mucho con la tecnología educativa y terminan egresando con un título de programador o algo así. O sea, en ese caso es educación formal, no tiene nada de no formal. Si son esas las escuelas experimentales a las que preguntan, que son escuelas que se están, que se han, digamos, se han diseñado desde el gobierno de la provincia de Córdoba, del Ministerio de Educación, y se están expandiendo. Eso es decisión de política educativa, abren distintos lugares. Claro, en Facultad de Medicina, acá dicen, en Facultad de Medicina tienen un curso de extensión relacionado con la cosmetología, pedicura, colegio odontológico, lenguaje, claro. Bueno, ese ejemplo último que estamos compartiendo ahí en el chat sería el que nos permite ver cómo las experiencias no formales, experiencias no formales que puede ofrecer la misma universidad a través de sus áreas de extensión, complementan la formación de grado, ¿no? Es decir, uno hace la carrera de medicina, pero al mismo tiempo encuentra que la misma facultad le está ofreciendo otras formas que van complementando su formación de grado. Y eso es no formal, claramente. Lo certifica la universidad, pero no está exigido en la formación para la aceptación del título de médico, el título de doctor. Y las escuelas de oficio de la universidad, claramente, las escuelas de oficio de la universidad que tienen una población muy grande de jóvenes que están transitando por esa experiencia. ¿Para qué? Para aprender un oficio. Se aprende un oficio, no se hace la escuela secundaria, se aprende un oficio. Acá dicen una pregunta, en base a una experiencia que me supieron contar en la época en que existía el servicio militar obligatorio, los jóvenes que no tenían, se los instruía para que aprendieran a leer y escribir durante su permanencia bajo bandera, y al terminar el servicio se les emitió un certificado. Sí, claro, porque cuando existía el servicio militar, esa acción de reclutamiento de los jóvenes a esa edad permitía identificar la situación de escolarización de los jóvenes. Entonces, a aquellos jóvenes que estaban en situación de analfabetismo, o sea, que no habían completado ni siquiera el dominio de la lectoescritura, en el servicio militar en algunas ocasiones se desplegaba una experiencia educativa, o sea, les hacían cursar y les hacían asistir, creo que era, si estaban en el servicio militar y tenían actividades durante todo el día, el sábado tenían que ir a la escuelita, hubo distintas experiencias de ese tipo. ¿Y qué hacían? Eran alfabetizarlos. Entonces terminaban con un certificado que les permitía bueno, dar cuenta de que habían logrado el dominio de la lectoescritura, de los elementos, pero nunca eso reemplazó el certificado de la escuela primaria completa. Sí solamente certificaba el dominio de la alfabetización. No sé, no sé, en gendarmería sí, porque puede ser que hagan algunas experiencias de alfabetización, pero no conozco.
Bueno, queremos avanzar un poquito más en esta preocupación que tenemos en la unidad 3, y yo quiero compartir algunas reflexiones con ustedes sobre el texto que tienen de Tenti Fanfani. Quizás les resulte un poco denso porque tiene como muchos análisis y muchas cosas planteadas en ese capítulo, que si bien no es muy largo, es muy sociológico, digamos, nos ofrece un enfoque muy sociológico, y por eso nos interesa especialmente en esta unidad mirar la educación desde esa perspectiva. La figura 3. Ay, a ver, me perdí esa pregunta. Volvemos para atrás. ¿Puede explicar la figura 3 desde dos perspectivas, socioestructura y simbólico? A ver, si me dan un segundito, ya busco en la filmina y me ubico en lo que me están preguntando, porque así rápidamente no me puedo ubicar. A ver. La filmina 3, ahí vamos. A ver. Esperen un segundito que se va abriendo. No encuentro la 3, acá está. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo era la pregunta? Desde dos perspectivas socioestructurales. No encuentro lo que me están diciendo. Bueno, en todo caso lo vamos a ver más adelante porque no entiendo la pregunta. A lo mejor lo buscamos con más precisión. ¿Me pueden ampliar la pregunta? Porque así como me la están formulando no la entiendo. La figura 3. Profe, A ver, profe. vamos. Sí, la escucho. figura 3 del apunte que estábamos leyendo, el que estaba usted Ah, analizando. yo pensé que me decían de la... No, puse figura 3. Hay dos perspectivas, una socioestructural y una sociosimbólica. En el texto de María Teresa Sirven. Sí. Ah, bien. Sí, ahora sí, vamos ahí. Sí. Acá la tengo, sí. A ver, vamos a retomar lo que veníamos diciendo, ¿no? La preocupación o el análisis que nos trae María Teresa Sirven es sobre la dificultad que existe para diferenciar experiencias educativas desde su especificidad y tomando en cuenta el grado de formalización, entendiendo como grado de formalización todo lo que esté regulado para su... ahí está, perfecto. Gracias, Analia. Entendiendo que los grados, para poder diferenciar esas experiencias, teniendo en cuenta su grado de formalización, sería uno de los criterios que nos permite armar la clasificación, como yo les decía recién, ¿no es cierto? Es decir, nosotros podemos decir, bueno, esta clasificación hace que pongamos en esta cajita determinada experiencia, en esta otra, así, los vamos separando, y el criterio para diferenciar es el grado de formalización. El grado de formalización tiene que ver con cuánto está regulado. Es decir, la escuela primaria tiene regulaciones estatales. Las academias que enseñan un oficio no tienen regulaciones estatales, porque nadie dice, no hay un Estado que dice, esto sí o sí lo tienen que aprender, esto tiene que cumplirse tantas horas, etcétera, etcétera. Hay ciertas regulaciones, pero no son tan estrictas. Entonces, esa es la preocupación central que tiene la autora, poder discutir, analizar
en todos esos espacios, en el trabajo, en la familia, en la salud, en todos esos espacios, encontrar cuál es la especificidad de esas experiencias educativas y cómo las vamos diferenciando más allá, teniendo en cuenta esta preocupación de la formulación. Entonces, hay dos perspectivas, una socioestructural y otra sociosimbólica. Esa es la pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre esas dos? La socioestructural tiene que ver con las definiciones políticas que atañen a todo el universo que está comprendido. Definiciones políticas, regulaciones, leyes. Como yo les leía recién, la Ley Nacional de Educación establece la estructura del sistema educativo. Es socioestructural porque son definiciones que se van modificando año tras año. No digo año tras año, se van modificando en algunos momentos. La Ley de Educación Nacional cambió la estructura del sistema educativo de la Ley Federal de Educación, que se había sancionado en la década del 90, en 1993. Entonces, es estructural, porque es estructural social, lo define la sociedad, pero es estructural porque hay una definición que atañe a todo el universo y le da una estructuración determinada y nadie puede salirse de ahí, ¿no? Nadie puede salirse. Quien integra esa estructura, en este caso el sistema educativo, está encorsetado, acomodado en esa estructura. Entonces, la escuela primaria dura en nuestro país 6 años. Mejor dicho, en nuestra provincia, porque tenemos provincias que dura 7, pero bueno, ese es otro problema. Pero nosotros no podemos pensar, supónganse que nosotros armamos una escuela, queremos hacer una escuela nueva, y ponemos que la escuela primaria va a durar 8. No, el Estado no nos va a aceptar eso, porque en la estructura del sistema educativo, la escuela primaria dura 6. Si queremos cambiar esa estructura, tenemos que hacer una propuesta por fuera del Estado. Entonces, una perspectiva es estructural, está dada por esa característica. Y otra que es, digamos, más abstracta, porque no tiene que ver con lo que se defina para todo el universo, sino que tiene más variaciones de acuerdo a las representaciones que determinados conjuntos sociales tienen acerca de esas propuestas, es simbólica, sociosimbólica, o sea, refiere a las apreciaciones, al reconocimiento que se van construyendo en relación a ese aprendizaje. Yo les proponía en el foro que cada uno pensara en su propia biografía qué experiencias no formales había tenido. Y ahí uno puede reconocer que en las trayectorias educativas, en las biografías personales, uno recupera muchas experiencias y otras no. Es decir, el haber pasado por una academia de inglés, decían algunos, me permitió tener un buen desempeño en la escuela secundaria. ¿Y por qué fue a la academia de inglés? ¿Por qué fulano fue a la academia de inglés y otro fue a aprender danzas? Y porque en la familia seguramente había ciertas apreciaciones simbólicas respecto al valor que tenía aprender ese u otro contenido, ¿no? La formación artística era valorar una familia, entonces había una decisión de una dedicación, porque no es solamente la decisión de mandar a toda la familia acomodada para las exigencias de eso. Entonces, ¿cómo conjugan en esas definiciones y decisiones acerca de la participación en la educación no formal estas dos perspectivas, una oral y otra del orden simbólico? Esta figura 3, la autora la remite cuando está hablando, si mal no recuerdo, está hablando de la complejidad que tiene el ámbito no formal, ¿no? Y entonces va tomando distintas dimensiones y va refiriendo a esas dos perspectivas para poder pensar el valor y las decisiones que se van tomando en relación a la educación no formal. Y en ese sentido nos ayuda a pensar, no solo, o sea, nosotros traemos los ejemplos biográficos, pero nos ayuda a pensar en términos históricos, en términos sociales, cómo el mundo de la educación no formal se va reconfigurando y se va transformando. No sé si pude ayudar
La figura 3 alude en la página 11 del mismo texto, cuando ella trata de construir esa especificidad, dice en el punto 6 que va a construir esta especificidad, o va a identificar la especificidad de esta experiencia tomando las dos perspectivas, lo socioestructural y la sociosimbólica. Y ahí en lo sociosimbólico aparece esta vivencia, esta representación, esta valoración que van teniendo. Valoraciones sociales y colectivas, ¿no? Individuales, familiares, etcétera. No sé si se entiende con esta explicación o hay alguna otra pregunta. Se entiende, se entendió. Bueno, perfecto. Sobre todo son perspectivas que nos ayudan a ver cómo, que nos ayudan a ver la dinámica que tiene la educación no formal, ¿no? La dinámica, cómo va cambiando de un momento a otro, de un periodo a otro, y que sería bastante difícil pensar que la vamos a organizar de una vez y para siempre. Está muy atada a las demandas, a la movilidad, a los cambios en las demandas constantes del mundo social y del mundo productivo, totalmente. Va a estar siempre atada y muy en estrecha vinculación a esas cuestiones, ¿no? A las cuestiones de la formación que demanda el mundo laboral, el mundo productivo. A ver, Analía, ¿estás ahí, Analía? ¿Vos habías hecho la pregunta? Yo estoy, Lili. Analía Bueno, Romero. Quería- Analía Romero. Sí, Ah, Analía Romero. Bueno, pero dale, Adriana. Ahí está. Dice, sí. Analía. Porque hay varias Analías en esta aula. Ah, mira vos. No, sobre la pregunta 3, sobre la figura 3, solamente quería decir que ahí la autora está hablando como de dos niveles para tener en cuenta. Uno sería el nivel estructural, que implica qué lugar ocupa la educación no formal en toda la estructura del sistema educativo. Entonces, por ejemplo, lo que hizo Lili recién fue leer la Ley de Educación Nacional y fijarse cómo está regulado el tema de la educación de adultos, qué lugar tiene la educación formal, es decir, cómo se inserta en toda la estructura educativa que también contempla lo no formal. No pasa solamente por la escuela. Y cuando se refiere al nivel simbólico, se refiere a los trayectos individuales, a las vivencias, cómo los sujetos, más allá de las estructuras, viven, aprenden, capitalizan o valoran esas instancias no formales. Son más vale como dos miradas a la hora de investigar, porque ese trabajo da cuenta de un proceso de investigación. Entonces la autora ya aclara que tuvieron en cuenta como dos niveles distintos. Bueno, eso quería agregar nomás, como para ser más textual en relación a la pregunta. Uno podría también, sí, me escuchan, ¿no? Sí. Sí, Uno podría también, digamos, pensar lo estructural y lo subjetivo como dos dimensiones de análisis que nos pueden servir para mirar también la escolaridad. Lo pensar formalmente a un niño en la escuela es pensar en el lugar de estudiante, por ejemplo, y las regulaciones que tiene como tal, el lugar formal que ocupa la institución. Ahora, cómo vive, cómo transita la experiencia de la escuela es esa dimensión subjetiva y cómo se va haciendo estudiante. Digo, acá también pasa lo mismo. O sea, estos dos planos de análisis son como permanentemente claves de análisis que usa María Teresa Sirven y que son herramientas que las van a ver en el análisis institucional, digamos, y que hacen referencia o que también, digamos, permiten analizar en el dinamismo los procesos. O sea, si solamente analizáramos estructuralmente, ya sea la educación no formal, la formal o cualquier práctica humana,
sería una mirada, diríamos, recortada, restringida. recortada de la forma, ¿no? Claro. Solo estaríamos mirando la forma. Un molde que podría ser llenado por cualquiera, digamos, ¿no? Cualquiera Claro. sujeto por experiencias. En cambio, cuando uno incorpora la dimensión subjetiva, de alguna manera eso cobra movimiento, porque entran las tensiones, las contradicciones, la situacionalidad de la experiencia humana en esas prácticas, digamos. Tal cual. Miren cómo da para pensar y revisar la educación actual, el meternos en este debate sobre lo formal, no formal e informal. Parece un tema trivial, pero cuando empezamos y encontramos un montón de debates que se pueden desplegar y nos ayudan a pensar y a revisar las características de la educación de estos tiempos, ¿no? Bueno, en función del tiempo, hablando del tiempo, en función del tiempo, yo insisto en que quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre el texto de Tenty Fanfani, porque me preocupa que quisiera ayudarlos en la comprensión de su contenido y de las cosas que está diciendo este autor. Tenty Fanfani es un sociólogo también, uno de nuestros grandes especialistas que desplegó una tarea impresionante a nivel internacional. También durante el exilio debió irse a otros países y trabajó mucho en Francia, en México, en Latinoamérica. Él es egresado de la UBA, de la Facultad de Ciencias Sociales, sociólogo, pero un sociólogo dedicado al estudio de la educación. Bueno, Tenty Fanfani, primera cosa que tenemos que tener en cuenta al leer este texto es que el autor escribe esto en el 2007, en el momento en que se está discutiendo unas nuevas políticas y estábamos los especialistas estaban profundizando el diagnóstico acerca del estado de la educación cuando empezamos el nuevo siglo, y fundamentalmente los efectos de la década del 90, es decir, los resultados que se estaban visibilizando y evidenciando después de la aplicación de la Ley Federal de Educación. Entonces, por eso ustedes van a encontrar que en el texto él alude a la Ley Federal de Educación, critica mucho de las cuestiones que se definieron en ese contexto, y uno no podría tomar ese diagnóstico como el actual. Este diagnóstico y este análisis que este autor hace lo tenemos que ubicar en esa primera década del siglo XXI, antes del 2010, antes de las nuevas políticas que se pusieron en marcha con la Ley Nacional de Educación. Sin embargo, alguna de las cosas que nos plantea nos ubica en esta preocupación que tenemos en esta unidad, que es la de la cuestión social. Algunas de las cosas, algunos de los planteos que él va, más allá de las precisiones del diagnóstico, el planteo en general respecto a la vinculación entre la educación y las cuestiones sociales tiene total vigencia, tiene plena vigencia, y es ahí donde nosotros nos queremos situar, ¿no? Es decir, empieza el nuevo siglo, empieza después del 2000 y después de toda la crisis del 2001, nos encontramos en nuestro país con una situación de la educación altamente fragmentada, ¿no? Él caracteriza al momento como un momento donde el tema central y permanente de la escolarización seguía siendo uno de los problemas, una gran deuda de las políticas públicas, del Estado. Él ahí nos dice, nos hace una pregunta central, ¿no? Porque dice, fíjense, en algunos discursos o desde algunas formas de entender la educación, se piensa a la escuela como la madre y la solución de todos los problemas, ¿no? La escuela va a resolver todos los problemas sociales. Y en otros casos se la adjudica a la escuela la causa de todos los males sociales. O sea,
en esta disyuntiva de con la escuela salvamos al mundo, o la culpa de todo lo que nos pasa lo tiene la escuela, entre esas dos posiciones extremas, él dice, ni tan poco, ni una ni otra, o sea, la escuela es una institución más en un entramado social muy complejo, que por momentos sigue acaparando muchas expectativas, mucho reconocimiento, sigue reuniendo la mayor legitimidad para incidir en la formación de los jóvenes y por momentos va perdiendo legitimidad. Pero no es que la escuela puede resolver, genera toda una serie de planteos respecto a esta relación entre la escuela y las problemáticas sociales, ¿no? Siempre recordamos una anécdota para ejemplificar esta situación. Cuando se discutía el tema de la educación sexual, recuerdo que una profesora nuestra, una profesora muy reconocida en Córdoba, que es la profesora Lucía Garay, seguramente van a tener que estudiar algo de ella porque ha sido una investigadora, es una investigadora ya jubilada, pero en plena trabajo todavía. Ella decía, bueno, ahora con esta ley, fue cuando se sancionó la ley de educación sexual integral, decía, bueno, ahora con esta ley la escuela va a ser la responsable de ocuparse de resolver todos los problemas vinculados con la educación sexual de nuestros jóvenes. Y como dentro de 10 o 20 años no van a estar resueltos, la culpa la va a tener la escuela. Es decir, cómo muchas problemáticas sociales empiezan a plantear la demanda a la escuela como institución para que la resuelva. Y resulta que después muestra que es insuficiente para resolver semejante complejidad, ¿no? Problemas de semejante complejidad. Bueno, este es el planteo que este autor nos hace y lo empieza a vincular con la pobreza, ¿no? Y una de las cosas más impactantes que él diagnostica y analiza en ese momento es que durante la década del 90 y la primera década de este siglo, del 2000 al 2010, se produce una gran masificación de la educación y sobre todo una gran masificación de la escuela secundaria. La Ley Federal de Educación había ampliado la obligatoriedad, es decir, cuando se sanciona la Ley Federal de Educación se establece como obligatorio el primer ciclo, los 3 primeros años de la escuela secundaria. Por tanto, ahí hubo un impulso hacia la incorporación de muchos jóvenes a la escuela secundaria, pero la ley federal no estableció la obligatoriedad de todo el sistema educativo. Sin embargo, junto con la obligatoriedad de todo el nivel secundario, lo establece luego la Ley Nacional de Educación. Pero bueno, en este momento que el autor analiza este paso del siglo XX al siglo XXI, ya se tiene ese diagnóstico, esos datos dan cuenta de la gran masificación, de la gran extensión que se va produciendo en el sistema educativo con la incorporación de muchos jóvenes a la escuela secundaria. Pero es la incorporación, es el ingreso, no se sostiene, no termina la secundaria. Y junto con esa masificación, al mismo tiempo, a nivel social, ellos dan cuenta de un profundo empobrecimiento y exclusión social. Por eso son como fenómenos contradictorios, ¿no? Son fenómenos realmente complejos los que se dan en esas décadas del 90 y del 2000 al 2010, porque al mismo tiempo que muchos jóvenes van ingresando a la escuela, intentan, porque la mayoría no termina, insisto con esto, muchos intentan transitar por una formación de nivel secundario, junto con ese proceso de masificación a nivel social, se va produciendo un profundo empobrecimiento y una mayor exclusión social. Y la misma escuela, la misma institución, sobre todo la institución secundaria, en su formato tan rígido, fragmentado y estructurado, va a profundizar esa exclusión, no va a atenuar, no va a facilitar, sino que al contrario, por permanecer con una estructura tan rígida en su formato, como decimos nosotros, el formato escolar no se altera,
vienen ingresando a la escuela nuevos jóvenes cuyas culturas familiares no son las más propicias para que puedan permanecer, entonces la escuela termina siendo en una institución que profundiza, que aumenta esa exclusión social que se va dando por las condiciones materiales, socioeconómicas. Entraría la idea de la escuela, exactamente, aquí es donde el autor está usando, y en una parte del texto trae la idea de las teorías reproductivistas, de las que hablamos otras veces, es decir, cómo en estos años se puede reconocer que la escuela forma parte de estos procesos sociales que terminan excluyendo a aquel que no reúne, que le tocó nacer en un contexto que no lo ayuda a permanecer en la escuela, y la escuela en vez de ayudarlo termina produciendo esa mayor exclusión, la escuela como reproductora de las desigualdades sociales. Entonces, lo que nos trae este autor es pensar las problemáticas educativas en vinculación estrecha con las problemáticas sociales. Miren, en la página 82, cuando él hace, bueno, como les decía recién, el autor hace una referencia a la ley federal. ¿Y qué dice de la ley federal? Que es una ley que, bueno, primero tenemos que decir que fue la primera ley después de la 1420, ya de 1884, no alcancé a leer el comentario, perdón, me perdí. O sea, la Ley Federal de Educación que se sanciona en 1993 es la primera ley después de la 1884. O sea, habíamos pasado un siglo con una misma ley, con la ley de Sarmiento, digamos. Había pasado todas esas décadas sin que se transformara el sistema educativo. Por lo tanto, la Ley Federal de Educación fue muy importante porque vino a reglamentar un sistema educativo que había pasado por muchísimas transformaciones. Sin embargo, bueno, es una ley, ya la van a estudiar cuando trabajen desde política educativa, es una ley muy polémica, no solo por determinadas disposiciones específicas que tiene para con el campo educativo, sino por el contexto y la perspectiva desde una política neoliberal que impulsó su puesta en marcha, ¿no? Entonces, Tenti Fanfani, refiriendo a esa ley y relacionando el impacto que tiene esa ley en el diagnóstico que él va a presentar, dice que la ley intervenía en el sistema educativo en tres líneas. Una es la ampliación de la oferta escolar. Efectivamente, la ley establece obligatoriedad, en realidad agrega 4 años, porque agrega los 3 años de la escuela secundaria más el jardín de infantes, que ya en muchas provincias era obligatoria, pero no en todo el país. Entonces la ley viene a ampliar la oferta educativa. Cuando establece esa obligatoriedad, establece también la obligatoriedad para el propio Estado de generar escuelas, de hacer escuelas secundarias en todos los lugares. Entonces, esa es una línea, la ampliación de la oferta escolar. Uno podría decir, sí, es muy democrática. Efectivamente, estaba atendiendo a una demanda, lo cual no cabe criticar. Lo que sí se critica luego es que una ley por sí misma no cambia el sistema educativo. La ley establece pautas de funcionamiento, pero luego hacen falta políticas para concretar. En el caso, esta ley generó una gran descentralización, porque pasó a ser las provincias las que... No todas las provincias se encontraron con recursos suficientes como atender esta exigencia de la ley. Bueno, entonces un primer aspecto que interviene en la ley es de la ampliación de la oferta. Una segunda línea, dice, son las políticas compensadoras. Ahí empezaron a aparecer políticas diferenciadas según la región, según las características de cada modalidad y de cada nivel, que con becas, con subsidios, con distintas cosas, iban auxiliando a algunos sectores y a algunos niveles del sistema educativo en algunas regiones. Y la última línea, la más ambiciosa y completa, que dice Tenti Fanfani,
tenía que ver con los cambios cualitativos de la oferta escolar, es decir, cambios que tuvieran que ver con cambios del orden organizativo, pedagógico, didáctico, en los que se incluyó, por ejemplo, la elaboración de los diseños curriculares. Ahí hubo un gran debate respecto a la incorporación o no, y la forma en que se incorporaron determinados contenidos, pero fue un momento álgido y al mismo tiempo muy valioso, porque se empezó a discutir en el sistema educativo qué contenidos debemos enseñar. No me quiero detener demasiado en este análisis porque va a ser motivo de que ustedes vayan estudiando en otra ocasión, pero sí ubicar en este momento, en este texto, el momento en que el Teti Fanfani escribe este texto y por qué a nosotros nos interesa. Porque fundamentalmente, más allá de las decisiones que se establecieron en ese momento con esta ley, uno después las puede comparar con lo que se estableció ahora con la ley nacional, hay una parte en que él, después de esa revisión, dice algo que es muy importante, muy significativo. En la página 82, si tienen el texto a mano o cuando lo tengan, fíjense en el último párrafo de esta página. Dice el autor: hace mucho que los pedagogos saben que la probabilidad de aprender en la escuela depende de una serie de condiciones específicas. La acción pedagógica escolar no actúa en el vacío. No hay institución o método pedagógico ideal en términos genéricos. Lo que para unos niños es adecuado y funciona, para otros tiene efectos neutros o contrarios. Parece una perogrullada, pero muchas veces se lo olvida. Como son diferentes las condiciones sociales, culturales, cognitivas, lingüísticas, psicológicas, etcétera, de los niños que ingresan en las instituciones, no se los puede tratar a todos de la misma manera como se lo hacía en el modelo de la escuela tradicional, el modelo que nosotros estudiamos como la escuela moderna. Es decir, esta es la preocupación central. Hoy nosotros sabemos que la escuela puede ser altamente exclusora, puede ser altamente reproductora, cuando considera que eso que está ofreciendo impacta, puede ser apropiado, puede ser aprendido por todos por igual. No es así. Todos sabemos que las posibilidades que tiene la institución educativa de garantizar el acceso a la educación está condicionada por múltiples factores que exceden al trabajo de la escuela, múltiples factores que tienen que ver con estas condiciones materiales, culturales, simbólicas, sociales, etc. Esta es la cuestión social. Esta es la problemática y que hoy, en el contexto de la virtualidad, estamos viviendo de una manera acuciante. Porque efectivamente, ¿qué nos está pasando? Estamos tratando de sostener, con la virtualidad pasa lo mismo, dicen, exactamente. Estamos enviando actividades, estamos tratando de que todos los niños desde su casa puedan acceder a las propuestas de enseñanza y a las actividades que los docentes vamos ingeniosamente inventando para que los niños puedan aprender. Pero hay lugares donde no hay conectividad, hay lugares donde en una familia hay una compu para 5 niños, hay lugares donde primero hay que atender, cubrir necesidades básicas de alimentación. Y eso la escuela no lo puede resolver, está más allá de la escuela. Esas son problemáticas de otro orden, social, política, económica. Pero la escuela tiene que lidiar con eso, la escuela no puede desconocer esas situaciones. Entonces, cuando hablamos de la cuestión social, nos referimos a esta forma de pensar la educación que incorpore, que tenga en cuenta, que mire, que considere las condiciones sociales en las que llegan nuestros estudiantes a la escuela y en las que puede permanecer o no, porque la no consideración de esas situaciones puede llevar a que los estudiantes y los niños y los jóvenes se nos pierdan, se nos vayan de la escuela. Y la escuela, como dice Pino, sigue siendo el mejor lugar para poder transitar en las etapas formativas. Bueno, entonces, en relación a este planteo, lo que queremos decir es que el diagnóstico que este autor hace
está muy referido a la situación de la primera década del siglo XX. Sin embargo, este análisis de pensar la educación en relación con la cuestión social es lo que nos lleva a seguir pensando la educación y seguir pensando la escolarización, la educación en esta amplitud de formal, no formal e informal, y en el papel de la escuela en ese universo. Por otro lado, cuando el autor hace alusión a cierta decadencia, a cierta deslegitimación de la institución escolar, lo vincula también y explica su relación con las condiciones de heterogeneidad y desigualdad institucional. O sea, no solo vamos a encontrar, y este diagnóstico que el autor hace, si bien está muy ubicado en ese momento en que era claramente efecto de la Ley Federal de Educación, es algo que no se ha podido transformar demasiado. La heterogeneidad y la desigualdad institucional. ¿A qué nos referimos con esto? Que al interior del sistema educativo, a su vez, tenemos muchas desigualdades. Las posibilidades formativas que ofrecen algunas instituciones difieren mucho de otras. No estoy hablando de escuelas privadas y escuelas públicas, estoy hablando de condiciones institucionales desiguales entre algunos niveles, algunas instituciones, algunos circuitos de educación que hacen que, aunque todos vayamos a la escuela, no todos recibimos una misma calidad educativa. Entonces vivimos en una sociedad altamente desigual, pero también estamos advirtiendo y reconociendo las altas desigualdades que reúne el sistema educativo. Este problema de la desigualdad del sistema educativo y de la fragmentación del educativo es el problema que más en el que más trató de intervenir la Ley de Educación Nacional y las políticas que acompañaron esa ley. Por ejemplo, las decisiones curriculares, los núcleos de aprendizaje prioritario, que fueron documentos por el que se estableció aprendizajes básicos para todos los niveles. ¿Qué se intentaba con esos núcleos? Fue una política de nación para establecer la base común a todos los ciclos. Se intentaba atenuar un poco esas desigualdades, porque los diseños curriculares que se habían elaborado con la ley federal habían dejado muy a la deriva y a las definiciones de cada provincia acerca de qué se enseñaba en cada ciclo y en cada nivel. Con eso se trató de unificar parte de lo que se estaba trabajando en todas las provincias. Pero bueno, esta introducción y esta recuperación del trabajo de Tenti Fanfani me parecía que era muy importante para contextualizar su aporte y entender por qué traemos acá este diagnóstico. Concretamente, lo que nos interesa es que vayamos pensando en la escuela, en la siguiente unidad, la escuela, pero acá la educación en la escuela y más allá de la escuela, de la mano de las problemáticas sociales que hoy, que históricamente van atravesando las sociedades en su conjunto. A ver si hay alguna pregunta. Yo siento que en una exposición muy apresurada traté de compartir con ustedes muchas ideas que no sé si se han podido comprender. Sería interesante escuchar alguna pregunta, algún comentario. Que no se nos vayan, que no se nos aburran. Cri, cri. A ver, no leí ese texto. Bueno, no hay problema, no hay problema. Aunque no lo hayan leído, lo que me interesa es que ustedes tengan en cuenta estas consideraciones y cuando lo vayan a leer, bueno, recuerden estas recomendaciones para poder comprender que ese diagnóstico que el autor hace y que a nosotros nos interesa traer, si bien tiene vigencia, porque como les decía antes, asistimos todavía a una gran desigualdad en el sistema educativo, fundamentalmente estuvo pensado en otro momento.
Así que les recomendamos su lectura a partir de estas consideraciones y sobre todo traer la idea de la cuestión social, que quiero completarla ahora con el otro texto de Violeta Núñez. Adri, ¿vos querías decir algo? No, no, escucho Violeta Núñez nomás. Ah, bueno. Bueno, en esta misma unidad, nosotros les comentábamos antes, tenemos haga un video con Filmina. Sí, sí, sí. Vamos a, si bien hoy pensábamos esta clase, hacerla así, queremos estaba pensando en hacer alguna filmina, espero que les sirva, que les ayude, para que sobre todo para focalizar aquellos nudos centrales del planteo de estos tres textos, ¿no? Ah, esos videos así, bueno, me alegro. Ay, qué bien. Me alegro que les sirva porque como uno no tiene la retroalimentación, hace los videos, hace la filmina y nunca sabe si les sirve o no les sirve. Y sobre todo porque vamos probando un recurso y otro y otro. Claro. Y bueno, la verdad que agradecemos esta retroalimentación por parte de ustedes en términos de los recursos que la cátedra está ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a grabar, estamos grabando esta clase, para que si ustedes quieren volverla a ver, volverla a escuchar, sacar nuevos apuntes, bueno, quede disponible. Claro. No siempre hemos logrado la grabación por cuestiones técnicas algunas veces, así que esperemos que contemos con ese recurso también para sumar. Sí, sí, no les prometo mañana, porque mañana tengo una seguidilla de reuniones que voy a terminar muy tarde. Pero el sábado preparo unas filminas y las subimos, sobre estos textos. Dicen que, lo revisamos, dicen que en el video de la última clase parece que falta una filmina, bueno, no vamos a revisar. Sirve porque puedo prestar atención y no estoy preocupada en tomar nota. Claro, claro. Cuando empecemos con la presencialidad sería buenísimo en seguir grabándola. Sí, claro, todo eso. Ay, ojalá empecemos pronto con la cámara, Nos estamos acostumbrando vamos a decir mi cámara y yo, en vez de decir mi aula y yo, vamos a decir mi cámara y yo. Sobre el texto que falta, que habla sobre figuras. Bueno, es famosa y estoy muy ocupada, sí, estoy muy ocupada. Pero bueno, el sábado sin falta preparo la filmina y la subo sobre este tema. Sí, en realidad esta unidad, lo que nos preocupa es que nosotros le damos una construcción lógica a la unidad que no surge de los textos. Si ustedes se ponen a leer los tres textos, no van a encontrar puentes entre ellos tres. Está como difícil encontrarle los puentes y la relación, le va a quedar como cosas sueltas y el sentido de estos tres textos, debate sobre los, claro, en el sentido de estos tres textos se articulan mediante estas exposiciones que les vamos contando, las relaciones que nosotros estamos construyendo y que fundamentan o explican la selección de estos tres textos. Pero yo no los leo, los tomo así separado, es difícil encontrarle la articulación. Por eso es importante a veces estos encuentros y estos diálogos para ayudarlos a eso. ¿Por qué tenemos a Violeta Núñez? Vamos a Violeta Núñez. Violeta Núñez, ustedes la conocen porque en algún video que pusimos cuando empezamos la clase, había una exposición de ella, que es la autora de la metáfora del delta. Violeta Núñez es una pedagoga argentina también, es de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, pero también exiliada en España. Sí, la recuerdan, muy bien. Ella
Ella se fue en la época de la dictadura de España, no volvió nunca más, o sea, vuelve de visitas, pero su trabajo lo desplegó allá en España. Y justamente, sin hacer demasiada historia, podemos reconocer que, esto que decíamos antes sobre la educación no formal, podemos reconocer que desde 1950 en adelante, la dinámica que tuvo el ámbito de la educación no formal da cuenta de la expansión que tuvieron esas experiencias, de la amplitud de esas experiencias. Gracias, Analía. Ahí está doña Violeta Núñez, profesora titular de Pedagogía Social. Es una persona muy interesante en todo su planteo, en todas sus investigaciones, y lo que les estoy contando es una introducción de por qué se habla de pedagogía social y por qué se desarrolla la pedagogía social. Hoy, a esta altura del siglo XXI, nosotros hablamos de pedagogía social. Y la pedagogía social es una rama dentro de la ciencia de la educación que se ha especializado, que ha trabajado con mayor profundidad en estas experiencias de educación social. Así se define, ¿no? La pedagogía social estudia la educación social. Entonces tenemos ahí toda una serie de preguntas referidas a qué es la educación social. Ahora, para poder entender por qué hacemos esta definición de educación social, transitamos por un recorrido histórico, revisamos la educación no formal, porque efectivamente esa proliferación de experiencias, esa expansión de experiencias en el ámbito no formal, ha ido dando posibilidades de investigación y posibilidades de especialización y profesionalización para el trabajo en ese conjunto de experiencias que no son específicamente la escuela, pero que están por fuera de la escuela, acompañando a la escuela, cercana a la escuela. Es decir, Violeta Núñez, ella en España va a trabajar en la cátedra de pedagogía. Y desde allí empieza toda una serie de investigaciones que la van situando en un ámbito que no es solo la escuela. Su preocupación como pedagoga estuvo siempre mirando alternativamente la escuela y lo que sucedía por fuera de la escuela. Y cuando digo por fuera de la escuela me refiero a esto que nosotros ahora entendemos como las experiencias educativas no formales. Y fíjense, en España, en Europa, en el continente europeo, es donde estas experiencias no formales, estas experiencias que en algunos casos están muy atadas a emprendimientos empresariales y en otros casos están muy atadas a organizaciones sociales, pero tanto en uno o en otro caso son experiencias educativas que van aportando, van ofreciendo una serie de propuestas formativas que intentan complementar aquello que la escuela no pudo. A ver, voy más despacio. Es el continente europeo en el que podemos encontrar una proliferación de experiencias educativas cercanas a la escolarización. Experiencias educativas que tienen que ver, por ejemplo, con las capacitaciones empresariales. Uno ingresa a una empresa y las empresas generan toda una capacitación específica para esa empresa. O empiezan a proliferar experiencias que actualizan las herramientas para el desempeño de un oficio. O empiezan a aparecer organizaciones sociales que atienden problemáticas sociales particulares de los grupos más vulnerables, de los inmigrantes que no logran insertarse en el mundo laboral. Es decir, es el continente europeo el que empieza a mostrar una gran proliferación de estas experiencias y ella como pedagoga, ella y el equipo desde la universidad de donde trabaja, que hacen investigación pedagógica, empiezan a mirar la escuela y junto con la escuela empiezan a mirar todo este conjunto de experiencias que complementan, que fortalecen o que irrumpen y dividen esas experiencias formativas de personas que transitan por la escuela y transitan por estos otros espacios.
Entonces, a partir de todo este conjunto de saberes y de experiencias y de práctica de los pedagogos, se empieza a delimitar el campo de la pedagogía social. ¿Y qué se entiende por el campo de la pedagogía social? Sería un campo de profesionales, pedagogos, que van a mirar e intervenir en experiencias educativas no estrictamente escolares, porque son experiencias educativas que atienden a las cuestiones sociales. Ahora lo podemos pensar en relación a todo lo que dijimos antes, son experiencias educativas que atienden a las cuestiones sociales y que están estrechamente vinculados con la experiencia educativa de la escuela. Entonces, la pedagogía social es un área, es un campo de formación de profesionales y de intervención de profesionales que está creciendo y está generando una serie de experiencias educativas sumamente ricas. Nosotros en América Latina no tuvimos esa misma historia con la pedagogía social, sino que en el caso de América Latina tuvimos otro movimiento pedagógico que estuvo más atento a las problemáticas sociales, que fue la educación popular. No nos vamos a detener acá a estudiar la educación popular, pero cuando ustedes lean Freire, van a encontrar, cuando hablamos de Freire, hablamos de la educación popular. Y no está tan lejana, comparten con la pedagogía social algunas preocupaciones. La educación popular no está tan lejana de la pedagogía social. Pero, ¿qué pasa? La educación popular tiene su origen, tiene su desarrollo en América Latina, y la pedagogía social tiene su desarrollo en Europa. Sin embargo, también en nuestro país y también en nuestro continente, en países como Uruguay, Chile, Brasil, se están generando experiencias o se está generando este campo de la pedagogía social. Concretamente, en nuestras experiencias de pedagogos que se la Universidad Provincial tiene la carrera de Pedagogía Social. En Buenos Aires está la Universidad Pedagógica, la UNIPE, la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires, que también tiene una formación especializada en Pedagogía Social. Incluso se están desarrollando formaciones de posgrado para desde la perspectiva de la pedagogía social. Esa es la razón por la que incluimos en esta unidad un capítulo de uno de los libros de Violeta Núñez, que es, el libro se llama Pedagogía Social, Cartas para navegar en el nuevo milenio. Incluimos solo un capítulo donde ella retoma, es el final del libro, pero allí ella retoma algunas precisiones sobre la pedagogía social para dar cuenta de cómo se va configurando este ámbito de ejercicio profesional, pero sobre todo lo que nos interesaba es que ella trae una mirada sobre las situaciones de desigualdad social y la trae desde España, desde el viejo continente, ¿no? Y cómo, miren, leer hoy este capítulo bajo lo que nos está pasando, bajo la órbita de la pandemia, del aislamiento social y de la educación en el contexto de la virtualidad, es realmente conmovedor. Yo lo repasaba ayer pensando en la clase de hoy y la verdad que me volvió a impactar y lo estoy leyendo de otra manera, porque cuando hace 2 años atrás leíamos cómo esta autora plantea genera nuevos desafíos para la educación, ¿no? Bueno, pero leer este análisis que ella hace sobre los desafíos en este nuevo siglo, de la mano de la tecnología, pensando en lo que nos está pasando hoy, realmente es impactante, ¿no? Bueno, finalmente lo que traemos de esta autora es esta posibilidad de pensar los desafíos de la educación en el contexto actual, con todas las transformaciones sociales que vivimos en lo que va de las 2 décadas del siglo, y cómo esos desafíos de la educación se piensan desde la pedagogía social
no solo restringido a la escuela, sino a la relación entre la escuela y la sociedad, y incluyendo en esa relación todas las experiencias que hoy nosotros podemos definir como no formales, pero que acompañan y fortalecen el trabajo de la escuela. La autora no entra en, su posición es integradora, ella no tiene una posición, no entra en el debate dicotómico de escuela o no escuela. Ella tiene una posición integradora de la escuela y su relación con las experiencias no formales. Ella sostiene que frente a la complejidad y a la multiplicidad de demandas formativas que hoy la sociedad tiene para con nuestros jóvenes, no podemos seguir pensando que la escuela va a poder con todo. Tenemos que pensar en redes, en la escuela y en un trabajo interinstitucional en redes de la escuela con otras instituciones que acompañan y que atienden a las diversas problemáticas sociales. Ella considera que la escuela puede atenuar, ella habla del antidestino. Ella dice que la escuela es la única institución que puede modificar el destino que muchos de nosotros puede haber tenido marcado desde su cuna. Es decir, es frecuente escuchar comentarios acerca de que, bueno, si uno nace en determinado contexto, tiene un destino marcado que con posibilidades o limitaciones. Ella dice que la escuela es la única que puede torcer ese destino, ¿no? Y encontrar otras oportunidades distintas a la que le marca la cuna. Nosotros, los sociólogos salen a hablar del efecto cuna y el efecto escuela. ¿Cuánto la escuela puede modificar ese efecto cuna? Tiene una actitud muy optimista respecto a la educación, respecto a la escuela, sin que por ello ella considere que la escuela sola puede con todo. No deja de reconocer el carácter reproductivista que puede tener la escuela, pero al mismo tiempo apuesta a la posibilidad de ciertas transformaciones que se generen desde la escuela en articulación con otras instituciones. Las experiencias que ella trae y que comenta en sus libros son realmente conmovedoras. Así que nosotros somos muy admiradoras de la obra de Violeta Núñez, así que en distintos momentos vamos a poder compartir seguramente algunas de sus producciones. Bueno, vamos a compartir entonces algunas filminas sobre Violeta Núñez y vamos a completar el cierre de esta unidad con... Bueno, hasta aquí se han quedado muy callados, no encuentro preguntas en el chat. Freire, Pichón Rivière, cuando volvamos en pequeño debate sobre los textos. Bueno, hasta aquí estaríamos llegando con la unidad 3. Como les dije al principio, es una unidad que vamos a interrumpir acá, no nos vamos a extender, todo muy claro. Bueno, espero que esto les ayude a encontrarse con los textos y amigarse con estos textos y entusiasmarse en su lectura. Como les decíamos al principio, hasta acá llegamos con la unidad 3, no nos vamos a extender en el tiempo. La semana que viene arrancamos con la unidad 4, ustedes están ahí a full con sus actividades, con sus participaciones en el foro. Y bueno, estaríamos la semana que viene, chao Adri, ahí se está despidiendo Adriana. Estaríamos la semana que viene comentándoles y publicando en el aula virtual la forma organizativa que vamos a tener para la unidad 4. Por ahora no lo queremos abrumar, queremos que ustedes terminen tranquilo lo que tienen en marcha, y ya vamos con la consulta, que terminen tranquilo lo que tienen en marcha con las actividades previstas, y los invito a participar del foro, a que planteen en el foro todas las dudas, todas las preguntas que tengan, y a que se entusiasmen con la lectura de estos 3 textos de la unidad 3. Ya la semana que viene avanzaríamos. Había una consulta de Manuela, creo, que no sé si la pudo hacer. Muchas gracias. Son lecturas que no son muy difíciles, bueno, me alegro.
Yo participo poco en el foro, ¿es parte de la promoción, recondición? No, no. No, A ver, en el caso de este foro, donde estamos poniendo ahí en diálogo la educación no formal, es voluntario, es por el placer de conversar sobre estos temas, pero no es obligatorio, no. Sí lo fue, tranquilo. digamos, el foro 1, el primero que abrimos, el foro 1, sí tuvo allí una obligatoriedad, pero no este de la unidad 3, no. Claro. Se están No sé si- sumando. Se suma gente a esta hora. Ay, no, ¿por qué? Ya terminamos la clase. No, pero puede ser, ha habido varios que se iban desconectando, a lo mejor por problemas de conectividad, y vuelven a aparecer, Lili, que esté tranquila. Ah, bueno. Sí, Bueno, bueno, avisarles hay que. gente que se desconectó y como veo que no terminamos la clase, a lo Ah, mejor ha vuelto, pero somos bueno, 20. bueno, De todos bueno, modos, consultas que tengan en relación a la promoción y demás, nos pueden hacer a los profes de las comisiones. Está escrito ahí cómo vamos a tomar las decisiones, pero la idea es acompañarlos y que nadie que tenga la perfecto. decisión quede fuera, digamos, ¿no? Bueno, bueno, prometo las filminas para el sábado. Apenas las tenga las vamos a subir y espero que sigan. Ah, se están yendo a historia. Bueno, saludos a Gonzalo. Los despedimos, un abrazo grande, a seguir sosteniendo este momento tan difícil que nos está tocando, pero bueno, ya falta poco, ya falta menos por lo menos, y a cuidarnos, a cuidarse y a cuidarnos. Un abrazo grande. Un saludo a todos, a todas. Hasta pronto entonces. Chao, chao. Anita, Euge, espérame que detengo la grabación. listo.